Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Charlas con Chocolate. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Hoy nos acompaña Marta Jaramillo, cocinera y fundadora de Ringlete, un restaurante que lleva más de 20 años honrando la tradición vallecaucana. Bienvenida, Martica, a este chocolate conversado que además vea, le tocó pan de yuca. Bueno, pues yo emocionada, gracias por la invitación, feliz. Siempre venir aquí es una tentación. Ay, qué buena cosa, Martica. Bueno, pues para empezar, la pregunta eh, infaltable, ¿de dónde nace el Ringlete? Bueno, la historia de Ringlete, yo no era tan consciente de dónde nacía Ringlete. Y a medida que voy hacia adentro, entiendo que Ringlete siempre estuvo en mí. Mm, Creo que Ringlete nace de una enorme necesidad, de una necesidad como niña, como mujer, como ser. Mm, Tenía 10 11 años y mi papá le pedí plata para ir al cine. Y mi papá, no, mentira, yo no pedí plata, yo pedí permiso para ir al cine. Y mi papá me dijo, puedes ir al cine. Y luego dije, bueno, ¿me das plata? Y me dijo, no, tú pediste permiso, tú no pediste plata. Entonces, A ver, pues ¿de dónde se saca sí, la plata? y era la época en que uno iba a Cineclub, Ujú. en el Teatro Bolívar, en el Calima y San Fernando en el San Fernando y en el Banana. y en Ipapa. Entonces, al siguiente fin de semana, mi papá y mi mamá, de manera muy sabia, me entregan un paquetico y era una libra de maní Crudo. crudo. Y mi papá dijo, aquí tiene muchas boletas. Y yo, ¿qué? Y fue la forma como yo inicié dentro de mi ser eh, el saber que la cocina me podía resolver la vida. Fui tostadora de maní desde los 11 años. Yo era una chica precoz que estaba en primero de bachillerato hasta los 17, cuando, Y lo cuando me llevabas al gradué. colegio, Claro, en bolsitas y tenías tus clientes. tenía un tío que era el más alcahueta del mundo, Humberto, y me regaló el papel amarillo. O sea, yo tengo una habilidad en las manos brutal para hacer los conos. cucuruchos. Ujú. Entonces hacía los cucuruchos y empecé a explorar técnicas. Pues que si lo ponía primero a remojar, que si lo tostaba, que si lo lavaba, que de todas maneras para mí era, y me iba muy bien, pero como cualquier chica, me comía el plante. Entonces mi tío me decía, no, 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 usted no lo puede dejar, y me regalaba una bolsa de Coffee Delight y yo vendía, volvía y tenía el plante y volvía ahí. Y así fue mi vida y tenía un padrino. Mi padrino fue súper importante en mi vida. Desde muy pequeña no recuerdo no haber tenido una maceta. Ujú. Siempre tuve maceta hasta el año que murió. Y ese año que él murió nace mi hijo. Y él me dice, ya le cumplí. Y me regaló una maceta del Palomar. Sí. Y obviamente siempre en todas las macetas giraba alegremente un ringlete. Ujú. Entonces para mí el ringlete me acompañó toda la vida y la comida me acompañó toda la vida. Yo tuve un primer restaurante con un socio y un día dijimos, no, no, somos muy diferentes. Entonces es cuando nace el ringlete y cuando pienso en cómo se va a llamar, pues fue muy chistoso porque como en el otro restaurante también teníamos un ringlete, entonces yo dije, no, pues hasta que Luis Fernando Manchola me dijo, ven, si te gusta, te gusta. Y entonces eso buscamos que si el nombre convenía con numerología, porque yo soy toda mística y bueno, y otras personas me acompañaron en el proceso,
Sonia Serna, Michael Lynch, para mirar los colores, para saber que el fucsia es el color de la mamá, del amor incondicional, que el verde es el color del viento. Y bueno, poner lo místico a funcionar en torno a esa ancestralidad que es la que toda la vida me ha llamado por dentro. No, bellísimo eso, Martica. Y allí el tema es la apuesta que haces a la cocina tradicional nuestra, que no es una apuesta fácil porque, pues dentro de todo esto, muchas veces pretencioso, de los platos pues con nombres rimbombantes y demás, pues llega estos platos que son lo cotidiano, lo que nos cocinaban en la casa. O sea, ¿qué te decía la gente? Vamos a montar un restaurante a manteles de cocina tradicional vallecaucana. ¿Qué te decían? ¿Cuáles fueron esos obstáculos que encontraste allí? Bueno, los obstáculos fueron todos, todos. Yo, yo nací creyendo la gente, porque yo no, que yo me iba a quebrar. O sea, como se le ocurre, primero era una locura llegar al barrio Granada a proponer una cocina tradicional. Era absurdo. Pero segundo era creer que la cocina tradicional iba a ser una opción. Entonces, pues creo que la primera que se tuvo que convencer fui yo. Y yo decía, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y lo tenía súper claro. Este es un tema de familia donde los ancestros son los protagonistas, son los importantes. Yo a todo el mundo, cuando me preguntan cómo es el tema, yo les digo, mira, es claro. Es como si los hilos del cielo estuvieran conectados a nosotros y esos hilos del cielo son los que nos sostienen. En Ringlete, como en todo lado, hay momentos buenos, momentos no tan buenos, pero está como el arraigo y el piso que da un ancestro, que, que como que tú dices, ok, esto también pasará. Y pasa. Siempre llegan ideas nuevas, siempre llegan propuestas nuevas y siempre lo digo, es como si fuera del cielo. Llegar a Granada y vender bofe, vender chuchulo, vender cola, vender atollado, vender champús, vender... Esta semana lo hablaba con alguien y bueno, siempre me refiero a eso. Nuestra tabla de medición no es otro cocinero eh, o un chef de gran nivel. Es lo peor, o sea, es peor que eso. Es la abuela, es la tía, es la mamá, es la nana. O sea, nosotros competimos con la emoción que hay por dentro. Esto es como cuando tú ves Ratatouille. Sí, sí. Y entonces es poder conectar con la emoción. Exacto. Yo Es siempre he emoción. pensado que siempre tiene que haber como una historia, tiene que haber un cuento, tiene que haber algo más allá del producto que tú vendes, porque es que eso es lo que conecta con la emoción, con el recuerdo, con la experiencia, con el anhelo que tiene cada persona. Por eso nosotros siempre decimos aquí en Santa Teresa que nosotros no vendemos chocolate, sino que compartimos experiencias felices alrededor del chocolate. Y la experiencia feliz es que te atiendan bien, la experiencia feliz es que te preparen un postre a la minuta en la mesa, la experiencia feliz es que puedas hacer una cata, un taller, que puedas comerte un chocolate un día que estabas de pronto triste y eso te levantó el ánimo. Y siento que Ringlete tiene eso, que es como que es tan nuestro, como que nos conecta con eso, con lo que crecimos, con esos sabores, un pan de yuca, un desamargado, el sancocho, o sea, cosas con las que crecimos, pero que no le estamos dando de pronto un valor, como que son tan cotidianas que como que no vemos que hay algo más allá, ¿no? Y tú viste eso más allá. Claro, cuando hace 23 años yo empecé
como que yo fui esa persona que le dijo a la gente, oiga, es que la cocina colombiana vale, importa. Veníamos de una tendencia donde era cocina fusión, cocina thai, sushis, cocina peruana, cocina mediterránea, Italiana. italiana, pero la cocina colombiana no estaba por ningún lado. Y en Colombia la gente hablaba mucho de la cocina de la costa atlántica, pero quien hablaba de cocina vallecaucana no era posible. Yo creo que tengo componentes que son maravillosos. Primero es que tengo un equipo diverso que es brutal. O sea, mi equipo son 34 personas y uno es maravilloso, más maravilloso que el otro. O sea, no es, son divinos, divinos. Ellos son los dueños de casa. Entonces, eso es un diferencial. Y además que hay personas que llevan un montón. Claro, hay personas que llevan conmigo, Ringlete lleva 23, hay personas que llevan 25. Sí. O sea que arrancaron antes. Sí. Y hay otros que me conocieron de chiquita y que ya murieron. Hay gente que ya se pensionó en Ringlete. Entonces, pues ese no es un camino, no es un camino que esté desprovisto de humanidad. O sea, no es un restaurante. Yo siempre en el menú dice, somos más que un plato llevado a la mesa. Nosotros tenemos un equipo de artesanos que nos acompañan. Tenemos adultos mayores que nos acompañan. Tenemos un hombre en condición de discapacidad. Tiene discapacidad de habla y de audición. Tenemos una mujer muy mayor que está con nosotros adentro. Entonces, pues eso unido a que soy graduada de maestra, pero además soy diseñadora de modas y soy cocinera. Entonces, claro, esas diferencias unidas hacen una amalgama donde hay creatividad, donde hay abrazo. En Ringlete hay condiciones para trabajar. Usted puede ser muy bueno, pero si usted no puede abrazar, no puede trabajar. Sí. Es así es. Sí, esa alineación con los valores a mí me parece fundamental y yo lo repito todo el tiempo. Usted puede ser buenísimo haciendo un postre, buenísimo haciendo chocolate, buenísimo haciendo un café, pues en el caso de nuestro contexto. Pero si usted no tiene amor por lo que hace, si usted no está alineado a los valores de Santa Teresa, este no es su lugar. ¿Por qué? Porque es que aquí ya hemos construido eso, que es lo mismo que tú has construido en Ringlete, que es esa familia, como esa manera de hacer y de ser, que es lo que uno le transmite finalmente al cliente. Y además, no es obrar en romanticismo, es obrar en sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en Ringlete sabemos, primero que tenemos que ser sostenibles, pero no porque sea la palabrita cliché de ahora. Nosotros venimos trabajando en eso. Cuando nadie hablaba del planeta, nosotros ya estábamos hablando del planeta. Entonces, hay que ser sostenible económica, social, cultural, o sea, es de verdad. Siempre les digo, este es un estilo de vida. Nosotros trabajamos hasta las 5 de la tarde, porque hace muchos años decidimos vivir bonito, vivir chévere, tener tiempo para los hijos. Cuando hay un evento y hay que trabajar de noche, lo hacemos, nos lo gozamos. Pero también es entender que el cambio empieza acá. Sí, acá. Y que cuando acá hay un cambio, las manos pueden volcar esa armonía que hay acá. Y es que mira que eso que estás diciendo de la sostenibilidad es súper importante porque siempre se piensa que la sostenibilidad sí es la inversión social en la comunidad o es el tema del medio ambiente, eso también es. Pero el pilar fundamental de la sostenibilidad es tener empleos de calidad. Y tener empleos de calidad, aparte de pagar lo que se tiene que pagar correctamente, ¿no? Bajo la ley y demás, es darle a la gente la oportunidad de poder
lo que tú decías, ser feliz, tener tiempo, poderles dar vacaciones. A mí me critican porque yo en vacaciones colectivas en enero. Dices, ¿cómo vas a cenar en enero? Y yo digo, pues sí, porque es que las niñas, tengo dos niñas que son hermanas y es el único momento en que ellas pueden disfrutar con toda la familia porque pueden sacar vacaciones al mismo tiempo. Además de eso, tenemos, o sea, lo que la gente dice que no se puede hacer, nosotros lo tenemos. Yo tengo familias trabajando conmigo. Por ejemplo, Michael y Eliana sí. son esposos. Oscar y Estrella son esposos. Elizabeth y María Elena son primas. Carlos y Margarita son hermanos. Y la gente dice, pero ¿cómo haces que si se incapacita, si se muere alguien de la... Uno lo Sí, gestiona. sí, Sí. pero hay otras cosas, hay otros sentires, otras narrativas que empiezan a surgir dentro de, y eso es chévere. Y es que más allá del dinero es algo, es lo que yo llamo el salario emocional, ¿no? Que es esas cosas que no son dinero, pero que son tiempo, o son experiencias, o es cuidado, o es eso, el cariño, aquí nos abrazamos también, ¿no? Y eso es salario emocional, porque es que si tú no cuidas de tu gente, ¿cómo puedes esperar que tu gente cuide de tu cliente? O sea, eso no, primero empieza en casa, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, el primer momento es a las 11 de la mañana. Bueno, ya hemos trabajado un rato, pero tienes que almorzar bien. El que no almuerza rico no puede alimentar a otro rico, porque tiene rabia, porque Tiene hambre. Tiene hambre, entonces, y además tiene que comer de todo, pollito, carne, arroz, o sea, de todo, normal. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, pero es que te estás tirando en la gente, porque das mucho, y después me dicen, pero es que usted es muy de buenas. O sea, como que ¿Qué la me dicen gente, eso? Usted tan de buenas. usted tan de buenas, cómoda con gente, sí, con gente buena, sí, lo más difícil en estos negocios es la gente. Entonces yo siempre me remito a pelota de letras. Eso que tan jocosamente de lo que la gente se burla, yo digo que funciona. La carterita con el logo, la toallita, la empanada, la ida al cine, los paseos. Eso es salario emocional. Eso, sí. Entonces, no estamos de buenas, Sí, sí. sino que somos de buenas porque elegimos un camino diferente. Sí. Y el día que llegue alguien que no pertenece, se saca solito. Se saca solito. Se saca solito. Es rapidito. Es rapidito. Uno lo identifica Sí, rapidito. sí. Hablando de sostenibilidad, también pues uno de los pilares de la sostenibilidad es pues que todos los, en este contexto, es el tema de los ingredientes, de cómo nosotros podemos apoyar, por ejemplo, en el caso del chocolate, a los cacaocultores pues, de nuestras regiones, y en el caso tuyo, pues que tienes una diversidad de ingredientes. ¿Qué significa ser sostenible en la práctica a la luz de esos ingredientes? Bueno, hay prácticas grandes y hay prácticas pequeñas, pero que para mí son mucho más grandes. Un ejemplo. Cuando uno va al compostaje, bueno, primero tenemos una clasificación de residuos impresionante. Nosotros tenemos muchos recolectores, no es como los restaurantes normales que que tienen uno. No. Sí. Nosotros tenemos el de las botellas, el de los cartones, el del aceite, el de la basura, el del compostaje y el de los residuos peligrosos, que son, mira, y te juro que tener esa conciencia. Entonces, cuando yo empecé a ver que a la basura, no a la basura, no, al compostaje, los volúmenes eran muy altos, yo dije, bueno, a ver, aquí hay que hacer algo. Uno de los postres maravillosos que tenemos es con cáscara de maracuyá. ¿Sí? Wow, ¿sí? Claro. ¿Eso cómo es? Y eso es una delicia, pero entonces es chévere porque es una experiencia en mesa.
Cuando tú llegas con el postre y lo sirves, entonces ponemos a la gente a que adivine qué es. Entonces todo el mundo es, ay, papayona, no. Ay, tal cosa, no. Ay, tal otra, Ay, no. desamargada. Sí, cuando decimos que es cáscara de maracuyá, pues la gente dice, no, ¿cómo así? Entonces, imagínate ese tema de circularidad y ese postre con cáscara de maracuyá lo rematamos con meloso de maracuyá que tiene pepa de maracuyá. Ajá. Entonces ahí mostramos que la pulpa sirve, que la pepa sirve, que la cáscara sirve, que todo sirve. Centavitos de plátano. Entonces, hay unos centavitos de plátano que son súper interesantes y ojalá la gente los hiciera en casa. Escoger el plátano, se lava muy bien el plátano. Plátano verde. Verde, muy bien. Y se corta, bueno, nosotros lo cortamos en mandolina, pero la gente Con cuchillo. con un cuchillo muy filudo, con cáscara y todo. Cuando se frita, el centavito hace esto. Entonces es una coquita maravillosa para que tú coloques un cevichito, Un pedacito de carnita desmechada, ahogadito, un quesito perfumado con cilantro, o sea, cantidad de cosas. O simplemente te lo comas así. Entonces, de eso está ese volumen de cáscara que antes iba al compostaje, te lo comes. Sí, como la papa cuando Es se hace con cáscara. totalmente igual. Entonces, ese tipo de prácticas son prácticas sostenibles, son prácticas de conciencia. Por ejemplo, hicimos una cocina muy linda que se llama cocina de reciclaje para el CIAD y es como partiendo de cáscaras de maduro haces falsa carne desmechada. Ah, sí, yo vi que hubo como un tren por ahí de eso. Entonces es súper Y interesante. eso queda bueno, porque yo lo he visto muchas veces, pero o sea, eso queda filudo. No, buenísimo, buenísimo. Y hicimos un taller con una mujer muy bella en la montaña, Cuenca Alta, Río Cala, de donde con quien nosotros hacemos compensación de huella hídrica. Nosotros somos aportantes para la Fundación Ríos y Ciudades y hay talleres de hamburguesas hechas con cáscaras de plátano. Eso es una cosa buenísima. Entonces, bueno, eso es chévere, pero también ahora estamos en un camino que a mí me tiene muy feliz. Es así como hay productos que entran en uso, otros que entran en desuso, por moda, porque no es top, porque así como en una época era rúgula, ahora están con el cake. O sea, entonces entra en moda. Hay un producto que en el camino Inca es como un imperdible. Sí o sí es el primer alimento que se le da a los niños, de un valor nutricional impresionante, que es muy buena para el estómago, que crudo te ayuda para los triglicéridos, pero acá sencillamente pasó de moda. Y nosotros en este momento estamos haciendo un camino junto al CIA para ver cómo hacemos para que la gente diga, wow, hay que comer. Y es la sidra. Es brutal, es brutal. Las preparaciones con sidra son Mi mamá geniales. utilizaba la sidra un montón. Geniales. Entonces parte de lo que hacemos nosotros es no solamente cómo desde Renglete, sino cómo nos unimos al CIAD, a Slow Food, a FOLU, cómo nos unimos a Gobernación, a Secretaría de Cultura del municipio, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo del municipio, del departamento, y empezamos a hablar de otros ingredientes. Por ejemplo, la gente como el chontaduro. Muy sencillo, como me canto. Pare de contar. Pero llegar con un chontaduro
a una preparación tiene otras implicaciones. Sí. Porque él no aglutina, porque él no Porque sube, fermenta. porque fermenta, es bien complicado. Entonces, mucha gente está haciendo tortas de chontaduro, pero uno se va a ver y tiene más harina de trigo que torta de chontaduro. Sí. Entonces, es empezar a explorar esa cocina que podemos hacer, que podemos enamorar a otros a través de esas preparaciones con esos ingredientes. Además, porque es que, no, yo en estos días estaba en un podcast con Cristian Oviedo, que es un chef que ha viajado mucho, y él y volvió a Colombia y dice, es que yo veo que nos descrestamos tanto con lo de afuera, y la verdad tenemos adentro tantas cosas, tantos ingredientes, tantas experiencias que podemos vivir a través de nuestros ingredientes. Y me pasó algo hace un mes que estuve en Eslovaquia y fui a un sitio. Yo fui a Pichinde. Bueno, y me fui a este sitio porque me habían dicho que trabajaba con chocolate, con cacao colombiano y peruano y demás. Efectivamente, el sitio era un homenaje total al cacao colombiano, pero además en la carta tenían agua de panela con limón. Yo casi me voy para atrás. Dije, deme una de esas, ¿no? Y me tomo esto y digo, claro, allá la hacen un poco más aguada porque seguramente les cuesta más trabajo llevar la panela y qué tal. Estaba más aguada, pero yo decía, no puede ser que nosotros, porque el agua panela nos parece como algo tan de tercera categoría, ¿no? En cambio allá lo tienen como un producto súper exótico y la gente lo pide, lo aprecia y a nosotros nos cuesta tanto. Yo tengo aquí en Santa Teresa en la carta, no tengo una soda italiana, sino que tengo una soda colombiana y es con panela. Pregúntame si es la que más se vende. No. Y quiero tratar de entender por qué. O sea, ¿qué has podido tú identificar en todo este trasegar tuyo, reposicionando nuestra cocina, nuestros ingredientes, que has encontrado? ¿Por qué es? La bebida más vendida en Ringlete por encima de la lulada, el agua de panela con maracuyá y hierbabuena. Y hay gente que llega y no me pregunta por la agua de panela. Tráigame de esa cosa que es lo que más venden aquí. Porque ya saben qué es. Pero es contar esa panela, cómo, o sea, y es además que nosotros tenemos como un componente de comunicación donde también contamos cultura. Es esa caña de azúcar que traen de España, porque la panela es nuestra, entonces siempre contamos que ahí es donde se ve que hay una unión de cultura. O sea, la panela, claro, la panela es nuestra, pero la caña era de ellos. ¿Y cómo sacamos el producto más colombiano, pero con un producto de allá? Y lo más chistoso, el megaproducto español, ¿cuál es? La tortilla española. ¿Con qué? Con papa de acá. Y las salsas y todo, ¿con qué? Con tomate de acá. El chocolate, pues, claro. Toda la gente dice, chocolate belga, ¿y de dónde es el cacao? Pues de acá. Sí, entonces, contar esa fruta que te aporta tanto, como es la maracuyá, y qué pasa cuando se une con esa panela, pero qué pasa con un perfume de una hierba. Y ellos ahí mismo dicen, pero póngale un ron. Entonces, y todo el mundo, sí, pero es cómo lo cuentes, cómo lo digas. Yo siempre he dicho, en mesa tiene que haber alguien de arte dramático. Y los míos son, sí, como que ellos lo entienden, ellos se han apropiado y ellos y ellas son divinos para convencerse de que... Sí, yo creo que eso es una evangelización. Sí. Y que de alguna manera tiene que salir, pues este tipo de propuestas tienen que salir del entorno de un restaurante que honra la cocina vallecaucana a otros entornos, que uno pueda tomarse un agua de panela en un restaurante que es cocina fusión. Claro. ¿Cierto?
porque yo digo, claro, ahí se la toman porque están dispuestos a vivir la experiencia de la cocina vallecaucana llevada a un siguiente nivel. Pero si van a un restaurante de cocina fusión, de pronto por allí la guapanela, Pero ¿no? es que hay algo más aterrador, que si tú ves la profundidad de nuestra cocina, no la de Ringlete, sino Sí. de la Sí, sí, vallecaucana, sí. la cocina vallecaucana es cocina fusión. O sea, la gente siempre dice, es que tu cocina es cocina fusión. Y yo, obvio, Sí. obvio, porque claro, estaba el indígena, trajeron al afro, llegó el español, que ya venía cargando al árabe, pero además de eso llegaron los japoneses, los chinos, los italianos, y en el Valle del Cauca llegó la migración cundinamarquesa, la santandereana, la antioqueña, pero además de eso hacíamos parte del Gran Cauca. Llegaron tolimenses, llegaron santandereanos, entonces son una mixtura impresionante y cuando lo entendemos, entendemos el comino, entendemos los ajíes, entendemos la mazorca, la papa, por ejemplo la pelea del sancocho, que cuál es el verdadero. Así que son papas y Todos papas. son verdaderos, porque al norte del valle pues influencia antioqueña, entonces tienen papa, en el centro solamente yuca y plátano, pero al sur entra la mazorca, porque hace parte de ese Gran Cauca, y en el occidente, que es el Pacífico, es de pescado. Entonces, cuando uno lo logra entender, ve en este Valle del Cauca un pequeño país, un pequeño gran país. Entonces, pues decimos, wow, qué diversidad tenemos, qué grandes somos. Sí, ¿no? sí. Martica, y para terminar, yo no puedo dejar de referirme a ser mujer en este entorno y ser mujer emprendedora y ser mujer sacando adelante un restaurante con 35 personas, que es que eso es una locura, y que se ha sostenido en un mercado difícil durante 23 años. ¿Qué has puesto tú de tu ser, o sea, de tu vida para sostener este sueño durante 23 años, siendo además mamá, tu hijo ha crecido con Renglete? ¿Qué has puesto tú de tu fuero interior para Renglete? Wow. Bueno, por un lado, pues creo que mucho piso, disciplina, enorme corazón, pero sobre todo convicción. Creo que cuando nos damos cuenta que la mesa es la que une todo, entonces podemos entender que al ser la mesa la que une todo, tenemos la responsabilidad de que la mesa sea cómplice. Y al ser cómplice, pues nos tenemos que involucrar en el deporte, en la cultura, en el arte, en lo social, en todo. En la mesa pasan cosas maravillosas. Claro, entonces yo creo que lo que esto me ha entregado es lo que yo he podido hacer y es escuchar a otros. Yo sé que yo hablo mucho porque me encanta hablar de lo que hago, pero cuando escucho a otros y, y me vuelvo cómplice de eso es lo que he hecho, escuchar a otros. Y cuando tú empiezas a escuchar, entiendes que tienes un compromiso con el territorio, con el país, con la gente. Para mí, lo más importante ha sido escuchar para poder actuar. Me encanta, además porque la escucha es un arte perdido, se ha perdido, ¿no? Nos gusta mucho argumentar y muy poco estamos escuchando. Y creo que allí es donde está la clave. Yo pongo un cuidado.
Ay, pues Martica, qué felicidad tenerte aquí. Uno siempre aprende un montón con estas conversaciones y bueno, pronto para que hagamos cositas, hagamos recetas, mucho chocolate. Y bueno, Rico a ti mil gracias. por la invitación. Este chocolate es maravilloso, imperdible. Y los chocolates de Santa Teresa que los amo, que en Ringlete muchas veces han sido llevados a grandes momentos, que no nos perdamos Ya, claro. y que sigamos poniendo en alto el nombre de este Cali que amamos. Bueno, Martica, muchas gracias. Bueno, entonces ya saben, si quieren seguir viendo contenidos como este, activen la campanita y no se pierdan ningún episodio.